Ahora, en el siguiente paso, vamos a justamente a calcular las reglas de correspondencia. ¿Cómo es que se representan? Es decir, vamos con el primero. F compuesta con G de X. Es lo mismo decir F de G de X. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas, buenas. Buenas noches, ¿qué tal? F. G de X. ¿Cuánto vale G de X? ¿Cuánto vale G de X? X más 4. Ahora, mira. Si F de X es la raíz cuadrada de X menos 3, quiere decir, justamente este valor lo estamos reemplazando acá, tal y como está. Te pregunto yo, ¿cuánto va a ser F de X más 4? ¿Cuánto sería, chicos? ¿La raíz cuadrada de quién? De X más 4, ¿qué más? Menos 3, ¿no? F de X más 4 menos 3. Entonces, F compuesta con G de X va a ser ¿quién? ¿Cuánto me estaría quedando? ¿La raíz cuadrada de quién? De X más 1. No te vayas a olvidar de indicar los valores de X. El dominio. ¿Cuál es su dominio? Cerrado en 2, abierto en 3. Ya está. Es el primero. F compuesto con G de X. Ahora, acá. El siguiente. G compuesto con F de X. ¿Ya? Es decir, G de F de X. ¿Cuánto vale F de X? F de X vale la raíz cuadrada de X menos 3. Ya está. Si G de X es X más 4, ¿cuánto sería, chicos, entonces G de la raíz cuadrada de X menos 3? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿La raíz cuadrada de quién? De X menos 3 más 4. ¿No? Claro, ¿no? Si aquí era simplemente X más 4, es decir, lo que está acá, esto más 4, la misma idea. Lo que está aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente lo vas a sumar 4. De tal manera que G compuesta con F de X va a tener esta regla de correspondencia. Donde X pertenece a ¿dónde? Donde X pertenece al intervalo cerrado de 7, abierto con ¿quién? Abierto con 12. ¿No? Aquí está. Entonces, ¿no? Entonces, vamos observando que tanto para el álgebra de funciones como para la composición de funciones, el procedimiento, la secuencia es la misma. Primer paso, tienes que calcular lo que es el dominio, ¿no? Verificar tal vez que por ahí no haya ningún vacío, como en este caso. Y luego dedicarte a calcular lo que es la regla de correspondencia, es decir, la formulita que va a representar a tu función. La formulita que va a representar a tu función, ¿no? Ya está. Vamos ahora. Sigamos con ejemplos.
Vamos por acá. Ejemplo 2. ¿Qué nos dice el ejemplo 2? El ejemplo 2, mira, no es similar a este ejemplo. ¿En qué sentido? Nos dan dos funciones. F de 3x más 1. 3x al cuadrado más 4x. Y g de x menos 2. F de 2x. No. Para empezar, a diferencia del ejemplo anterior, no me están dando lo que es la regla de correspondencia de manera inmediata, sino me lo están dando en base a otra información. Entonces, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Consideraremos dos puntos. Mira, inicialmente f de 3x más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer con f de 3x más 1? Lo vamos a igualar ¿con quién? Con un f de a. De tal manera, chicos, ¿qué cosa? De tal manera que 3x más 1 va a ser igual a a. Entonces, te pregunto, ¿cuánto va a valer x? Salud. ¿Cuánto va a valer x? Va a ser a menos 1 entre 3. ¿Ya? Mira, f de 3x más 1 lo estamos igualando a a. Ahora, el dato inicial era f de 3x más 1. ¿Te parece si en vez de escribir 3x al cuadrado más 4x, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir 3, pero en vez de colocar x, ¿qué es lo que voy a colocar? A menos 1 sobre 3 al cuadrado. Y le voy a sumar 4 veces x. ¿Pero cuánto vale x? A menos 1 sobre 3. Y esta relación, ¿a quién va a ser igual? A f de a. Vamos superando aquí un poquito, ¿ya? Mira, este cuadrado va a afectar al numerador, va a afectar al denominador. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Tenemos en el denominador. Y multiplicado por este 3, ¿cuánto me estaría quedando en el denominador? 3. Se simplifica, ¿estamos? ¿Sí? De tal manera que me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar a menos 1 al cuadrado sobre 3 más 4, multiplico 4a menos 4, todo dividido sobre 3. Si yo tengo dos fracciones que poseen el mismo denominador, ¿qué es lo que puedo hacer con sus numeradores? Si estoy sumando, con los numeradores los puedo sumar, ¿no? A menos 1 al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría? A al cuadrado menos 2a más 1, más 4a menos 4, todo dividido sobre 3. Y esto va a ser igual a f de a. Entonces, factor cuadrático es el único. Menos 2a más 4a, ¿cuánto es? 2a. 1 menos 4 menos 3. Todo dividido sobre 3. Y esto va a ser igual a f de a. Ya está.
Entonces, mira, de manera tradicional, se considera mayormente al X como la variable independiente. Entonces, en vez de dejarlo como f de a, lo vamos a escribir como ¿quién? Como f de x. ¿Y qué nos quedaría? X al cuadrado más 2 veces x menos 3, todo dividido sobre 3. Ya tengo, puedes observar, la primera regla de correspondencia, ¿no? La primera formulita, que es el f de x. ¿Qué también necesito? ¿Cuánto vale g de x?